Los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad son denominados grandes, no solamente porque fueron cosas descomunales o grandes hitos del conocimiento humano, sino porque beneficiaron a mucha gente en su vida cotidiana. Por ejemplo, uno de estos grandes inventos que benefició definitivamente a la gente en su vida cotidiana fue la imprenta. Johannes Gutenberg, más o menos por ahí, por el siglo XV, inventó este aparato que se llamaba la imprenta de tipos móviles. Y el primer libro que él imprimió fue la Biblia. El primer libro impreso en la historia de la humanidad fue la Biblia. Ahora, aparte de que ya la Biblia generó todo un cambio. ¿Por qué? Porque la gente hasta ese entonces no podía acceder fácilmente a tener una Biblia. Se generaron muchos más beneficios. Por ejemplo, en los primeros 50 años desde que se inventó la imprenta, se generaron más libros que en todos los 1000 años anteriores. En los primeros 50 años se generaron más libros que en todos los 1000 años anteriores. Juveniles de 13 y 17 que salgan, por favor, ahora. No solamente eso, sino que el saber escrito dejó de ser un patrimonio de una élite, de gente solamente muy ilustrada, sino que empezó a ser patrimonio de toda la humanidad, de toda la gente. Las ideas se esparcieron mucho más rápido con la invención de la imprenta. Básicamente la invención de la imprenta en el siglo XV fue tan revolucionario como la internet en este siglo, en el siglo XX. Entonces este fue un gran invento que no solamente fue un gran hito en el conocimiento, sino que benefició a muchas personas. Otro invento que fue un gran hito y que benefició a mucha gente fue el descubrimiento de la penicilina. Ese señor que está ahí, con cara así de concentrado, es el inventor de la penicilina. Sí, en realidad el inventor y descubridor. Su nombre es Alexander Fleming. Y cambió de una manera radical el mundo de la medicina. Se permitió la erradicación de enfermedades infecciosas a través de la penicilina, que a mediados del siglo pasado no se podían prevenir, y cosas que no solamente eran enfermedades, sino que eran causa de muerte, a través de la penicilina dejaron de serlo. Entonces benefició a muchísima gente. La esperanza de vida de las personas se elevó de una manera significativa, debido a que algunas de las enfermedades anteriormente eran incurables. Y ahora, con una simple dosis, esta poderosa sustancia podía curar a la persona en pocos días. Otra cosa que beneficia mucho al hombre ha sido los viajes espaciales. Hace poco había un gran debate sobre los viajes espaciales, si eran realmente una cosa que debería hacerse o no. Y siempre la pregunta salta de, bueno, ¿y de qué nos sirve que vayamos a la luna, que vayamos para allá? En realidad, ¿qué tiene que ver conmigo, que pago las cuentas todos los meses y lucho para criar a los chicos? En realidad tiene mucho que ver, porque muchos de los grandes descubrimientos de la medicina, por ejemplo, se tuvieron que probar primero en el espacio. Por ejemplo, el marcapasos cardíaco de última generación primero tuvo que ser probado en el espacio. Los termómetros infrarrojos, los videos termosensibles, estos videos que con el calor detectan la presencia de algo, de alguien, fueron probados primero en el espacio. Los sistemas de mapeo ocular fueron primero probados en el espacio también. Los sistemas para la lucha contra incendios, ¿dónde está el bombero? Ahí está. Muchos sistemas para la lucha contra incendios fueron probados primero
en el espacio exterior. Y muchos adelantos de la medicina son ahora usados en las postas y clínicas médicas. También la fotografía satelital. La semana pasada hablábamos acerca del GPS. El GPS es controlado desde el espacio exterior, por satélite. Si no hubiera un satélite arriba, no tendríamos GPS, no existiría. Entonces son muchas cosas las que han traído de beneficio a la humanidad este caminar por el espacio del hombre. Sin embargo, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad no fue el descubrimiento de un nuevo medicamento, no fue el descubrimiento de una nueva máquina, no fue la invención de un vehículo nuevo, sino que fue que un día el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue clavado en una cruz, fue enterrado en una tumba y al tercer día resucitó. Amén. Eso es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad y que tiene directa relación con nosotros. Por eso el título de este mensaje hoy día se llama La cruz y la resurrección, ¿cómo afectan en mi vida? Así que les voy a pedir que tomemos un momento para orar. Inclinen sus rostros, por favor. Señor Jesús, gracias. Gracias por el privilegio de hoy día reunirnos a celebrar de que tú viniste a la tierra, no solo a morir, sino a resucitar y a derrotar a la muerte. Gracias, Señor, porque tú un día a nosotros que no teníamos esperanza nos trajiste esperanza. Y por medio de tu sangre, por medio de tu resurrección, podemos estar aquí hoy. Bendícenos, Señor. Yo te pido por las personas que hoy día se sienten alejados de ti. Te pido para que mediante este mensaje tú también lo uses, Señor, para que ellos se sientan más cerca y tú les des esperanza. Espíritu Santo, ven y llénanos a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienen la Biblia, vamos a Isaías capítulo 53, si tienen un celular o un iPad o lo que sea. Isaías 53. Para nuestros amigos haitianos, la traducción en francés del versículo está a mi izquierda, a su derecha, en la pantalla. Así que ahí la pueden leer. Isaías 53, del 11 al 12. Dice así: después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué hizo el Señor? Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Cuántos son pecadores aquí? Y el resto, ¿qué piensan? Son ángeles, caminan por 30 centímetros sobre eso. Hay uno nomás que se llama Ángel aquí, que yo conozco. Pero todos los demás, todos somos pecadores. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Y ser pecador no significa hacer cosas malas. Ser pecador significa que estamos alejados de Dios. Y cuando hemos estado alejados de Dios, sin embargo, Cristo murió por todos los pecadores. ¿Cuántos han estado alejados de Dios? De ahí van entendiendo más la cosa. Bien. Somos pecadores. Sin embargo, el Señor intercedió por nosotros. Y no solamente intercedió, que quiere decir medió por nosotros, sino que Él cargó nuestros pecados. El pecado que te correspondía cargar a ti y a mí, Dios lo cargó por nosotros, en Jesús. Y eso es lo que celebramos hoy día. Eso es lo que hoy día nos causa tanto gozo.
que porque Él cargó nuestro pecado, nosotros podemos entrar delante de su presencia, de la presencia de Dios sin pecado. Y Dios nos mira a través de Jesús. Dios no nos mira a través de lo bueno o malo que somos. Dios nos mira a través de Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre, querida? Camila. ¿Sabes que cuando tú, Camila, te paras frente a Dios, o en la mañana te pones a orar, no es que el Señor dice, ay, tan buena que es la Camila, se porta tan bien, por eso yo lo voy a escuchar? ¿Sabes qué? Él está mirando a Jesús, porque Él fue el bueno. Él fue el que cargó con todos tus pecados y míos. Y por eso tú y yo podemos entrar delante de Él, porque Él no mira al pastor, mira a Jesús. Por su sangre, eso pasó por su sangre. Isaías 54, del 1 al 3, dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Este es el versículo siguiente del capítulo anterior. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita de júbilo. Ahí va un amén. Porque más hijos tendrá la casada que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa. Y ahí está el versículo de este año. Ensancha el espacio de tu carpa. Alarga, despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará las ciudades desoladas. Amén. Alégrate. ¿Por qué? Porque te vas a extender. Porque Cristo murió por ti, y no solamente murió y resucitó. Él no murió y resucitó solamente para que vengamos a la iglesia. Amén. Él no solamente murió para esto, Él murió para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo nos alarguemos, seamos alargados, seamos extendidos, y podamos ver en nosotros cumplido el propósito de Dios. Sus propósitos cumplidos. Él no te salvó simplemente para que un día vayas al cielo. Él te salvó para que tú cumplas sus propósitos aquí en la tierra. Ahí va un amén fuerte. Porque en realidad, si nuestra vida es venir a la iglesia el domingo, eso lo puede hacer cualquiera. Pero Dios te salvó para que Él cumpla sus propósitos en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí. Isaías 53, del 11 al 12. Vamos a repetir un poquito este versículo. Él justificará a muchos, pero Él no lo justificará solamente para salvarnos. Él lo justificará para que cumplan su propósito. Esto Dios lo hizo para que el hombre no solo caminara sin culpa en la vida, sino para tener acceso al Señor por su sangre. Necesitamos extendernos para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios no cuenta solamente con lo que tú puedes hacer en tu humanidad. Él tiene un propósito que es más allá de lo que tu humanidad resiste. Dios quiere actuar a través de ti, y para eso Él ha puesto propósitos que van más allá de tu fuerza, más allá de tu capacidad, más allá de tu inteligencia. Dios no te ha llamado solamente para vivir una vida pequeñita. Dios te ha llamado para grandes cosas, para grandes propósitos. Puede que tengas una parte chica, pero puede que seas parte de un tremendo propósito. Amén. ¿Qué significa extendernos? La semana pasada hablamos de esto. Extendernos hacia arriba, extendernos hacia abajo y extendernos hacia los lados. La cruz es un símbolo de eso. La cruz es un símbolo de eso. La cruz tiene un madero hacia arriba
que apunta hacia Dios, la relación con Dios, un madero hacia el lado que apunta a la relación con mis hermanos, y un madero hacia abajo que apunta a morir en mí mismo, así como Cristo murió. ¿Qué significa para nosotros extendernos hacia arriba? Significa dos cosas, básicamente: escuchar su voz y obedecerla. Escuchar su voz y obedecerla. Eso es extendernos hacia arriba. Extendernos hacia arriba no es solamente orar, es escuchar su voz y obedecerla. Ahora, ¿cómo lo hacía Jesús? Yo creo que Jesús es nuestro modelo en ese sentido. Jesús es quien nos muestra cómo Él tenía comunión con el Padre. La Biblia dice que Jesús, en varias oportunidades, que Él tomaba tiempo, apartaba tiempo para escuchar su voz. Dice en Marcos 1:35, que este es un ejemplo de muchos. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él tomaba tiempo para eso. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas detenerte y tomar tiempo. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Yo creo que todos de alguna manera queremos escuchar, pero eso implica que tú y yo necesitamos en algún momento de nuestra vida parar. ¿A cuánto les cuesta parar? Oye, qué bueno. Entonces todos ustedes tienen una comunión fantástica con el Salmo, 3, 4 pecadores ahí. Cuando te cuesta parar, o sea, si no te paras, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Tienes que detenerte. Es como mi hija cuando estaba chica, la Jalera sobre todo cuando estaba chiquitita, y me veía como poniendo atención en muchas cosas menos en ella. Llegaba y me agarraba la cara y me decía: papá, 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 papá. Y yo siento que Dios nos hace así de repente, como que nos agarra la cara y nos dice: hija, aquí estoy, hijo, aquí estoy, mírame. Yo siento que a cada uno de nosotros, en algún momento, Dios nos tiene que agarrar la cara y decir: ponme atención. Y es mejor que nosotros pongamos atención, porque saben, es fácil caminar en nuestros planes, caminar en nuestras ideas, pero ¿qué dice Dios? Lo único que te da seguridad en esta vida es que tengas una conexión hacia arriba con Él, y para eso tenemos que detenernos. Lo otro es obedecer, no solamente escuchar, sino también obedecer. Juan 6:38. Vamos al primero. Juan 4:34. Dice: mi alimento, este era Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No sé si hay algo más necesario que la comida o el agua, pero el Señor decía: mi comida. O sea, a lo que yo vine, lo que me da el combustible para seguir adelante, es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Es lo que Él quiere hacer lo que me mueve. Y esto no es solamente resorte de las personas que se dedican al ministerio, sino de todos nosotros. Tú en tu vida, Dios tiene un propósito contigo, ya sea que estés trabajando en una fábrica, ya sea que seas profesor o profesora, ya sea que tengas un puesto directivo en alguna compañía o donde sea, ya sea que seas dueña de casa, seas estudiante. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Me gustó, ayer habló Mike van der Steysen, el pastor de los jóvenes a nivel nacional, y él habló de Superman. ¿Se acuerdan los jóvenes que habló de Superman? Y él decía que Superman, ¿cómo se llama cuando se disfraza de Superman? Clark Kent, ¿verdad? Y Clark Kent era un tipo muy circunspecto, así con sus lentes, periodista. Pero eso era solo una pantalla, porque en realidad dentro de él estaba Superman. ¿Y qué hacía? Se metía en una cabina telefónica, ¿no es cierto? Y se sacaba la ropa y salía como Superman.
Y saben que lo que Dios les ha dado a ustedes para hacer en la vida es solo una pantalla, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La verdad es que ahí donde Dios te puso, donde Dios nos puso a cada uno de nosotros, es solamente el lugar necesario para que tú y yo podamos hacer las obras de su reino. Así como Superman, su disfraz era el de Clark Kent, para ti tu disfraz puede ser trabajo cajero. Ese es tu disfraz. Pero Dios te ha puesto ahí con un propósito. Eres traficante del reino, me encanta. Los traficantes siempre tratan de pasar piola, ¿verdad? Tú y yo somos traficantes del reino. Ahí es donde Dios nos puso. Y nos puso con un propósito. Más allá de solamente desarrollar nuestra profesión, más allá de solamente ganar dinero, más allá de solamente tener un sustento económico. Dios te puso ahí donde te puso con un propósito. Juan 5:30. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. No solamente escuchar la voluntad, sino hacerla. ¿Te ha tocado que Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho? ¿Sí? ¿Cómo se siente uno? Terriblemente. Terriblemente. Porque yo creo que lo único peor a no escuchar la voz de Dios es escucharla y no hacerla. ¿Y por qué? Porque Dios quiere lo bueno para ti. Cuando Dios te dice que hagas algo, no es porque Él quiere lo malo, quiere lo bueno. Juan 6:38, ahora sí. Dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Dios te mandó a esta tierra no para hacer tu voluntad, sino la del que te envió. Jesús te creó, a ti y a mí, por un propósito. Eso es extendernos hacia arriba. ¿Qué significa extendernos hacia los lados? Extendernos hacia los lados significa amar a tus hermanos, a tus semejantes, a los que están contigo, a tus enemigos. Alguien lo dijo bien. Amor a Dios y amor a los enemigos. Jesús murió así. ¿Qué significa extendernos hacia los lados? Santiago 2:14 al 16. Mira lo que dice. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y alguno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Nosotros podemos estar súper bien aquí en la iglesia, pero si los necesitados no son parte de nuestra visión y de nuestro enfoque, no nos sirve de nada ese sentido. Y mucha de la teología protestante por muchos años se ha basado en el individualismo, en cuál es mi relación con Dios y cómo yo puedo llegar a Él, la salvación de mi alma. Pero muy poco nos hemos fijado en atender las necesidades del necesitado. Y obviamente hay excepciones, pero en realidad en el protestantismo no son muchas. No son muchas. Pero Dios nos ha mandado, como iglesia de la Viña, a amar a Dios con todo el corazón y a ser compasivos por lo que lo necesitan. Ahí va un amén fuerte. Amén. Dios no nos ha llamado solo a que tengamos salvación. Dios no nos ha llamado solo a que sentamos cosas bonitas. Dios nos ha llamado a que seamos compasivos. Y a tener compasión, porque Él tuvo compasión de ti y de mí. Nosotros podemos tener compasión de los demás. Amén. Amar a los demás. Eso significa extendernos hacia los lados. Amar a los demás. El primer mandamiento dice: amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, le preguntaron alguna vez, ¿y cuáles son los mandamientos más grandes de la ley? Y el Señor nos dio la síntesis perfecta. Si tú quieres cumplir toda la ley, a eso se resume: ama a Dios y ama al prójimo. Si tú cumpliste esos dos mandamientos, en griego dice, ya la hiciste. O sea, ya la completaste. Y eso Dios nos ha mandado. ¿Qué significa amar al prójimo? Significa amar a los demás. Y amar a los demás significa que no solamente yo me voy a preocupar por mis necesidades, sino por las necesidades de los otros. También significa pasar por incomodidades. Amar a los demás significa pasar por incomodidades. Repítalo. Amar a los demás significa pasar por incomodidades. ¿Por qué estamos incómodos y ya no tenemos sillas? Porque eso es amar a los demás. Pasar por incomodidades. Cuando tú te casas, en realidad es maravilloso cuando uno se casa, pero pasa por incomodidades. Algunos como que dijeron así, pasa por incomodidades. ¿Por qué? Porque ya no se trata de que, a ver, ¿qué voy a hacer hoy día en la tarde? No, ya tienes que hablar con otra persona y ponerte de acuerdo, ¿no es cierto? Quizá quieres dormir siesta y tenía los cabros chicos saltando. ¿A cuánto les ha pasado? Porque amar significa pasar por incomodidades. Si usted es esa persona, y aquí es un mensaje para mis hermanos solteros queridos, si tú eres una persona que dice, no, yo necesito mi espacio, no se case. No se case. Hagan cualquier cosa menos casarse, porque en realidad es una invasión espacial el ser casado. Si tú dices, no, es que yo necesito mi horario, necesito dormir, no se case. No va a funcionar así. Porque amar significa necesariamente dar. Y dar significa que yo tengo que desprenderme de algo para que tú seas bendecida, tú seas bendecido. Un pastor que se llama Cash Luna lo dijo una vez, dijo, cuando tú estés preparado para no comer para que otro coma, no dormir para que otro duerma, estás listo para estar casado, porque eso es estar casado. Me pareció una buena definición. Amar significa pasar por incomodidades. En la iglesia, si pasamos por incomodidades, no es porque nos guste pasarlo bien, sino que estamos amando gente. Y es bueno porque estamos amando a la gente. Y Dios nos va a dar un templo más grande. ¿Para qué? Para que volvamos a pasar por incomodidades y amemos a más gente. ¿Amén? Amén. Bueno. Y cuando lleguemos ahí, Dios nos va a dar un templo más grande para que pasemos de nuevo por más incomodidades y amemos a más gente. Porque de eso se trata la iglesia. La iglesia, hermanos queridos, no tiene que ser conocida por lo que está en contra, tiene que ser conocida por lo que ama. Si usted quiere saber de quién está en contra de la iglesia, abra Facebook y todos los canutos le van a decir que están en contra del aborto, que están en contra de los homosexuales, que están en contra de esto, que están en contra de lo otro. Pero cómo ama la iglesia, muy poco aparece en Facebook. Y yo quiero que la Villa San Bernardo sea conocida por una iglesia que ama. Que esos mismos que nosotros decimos, ellos mismos puedan venir aquí y decir, ¿sabes qué? Ahí me amaron. Y yo los animo a eso. Que seamos conocidos en tu trabajo. Raquel, que seas conocida como una mujer que ama a otros, que se entrega por otros. Dani, donde Dios te puso, que seas conocida como una mujer que entrega. Manuel, con tus alumnos ahí en el Duoc, que seas conocido con alguien que hace su trabajo con excelencia, pero que ama, que entrega a otros. Porque eso es el cristiano. Eso es el cristiano. No es decir, no, yo estoy en contra de esto, no fumo, no tomo. No. Eso es ser evangélico, pero ser cristiano es otra cosa.
Ser cristiano es amar. Amar a los demás implica amar a los demás y pasar por incomodidades, extendernos hacia los lados. ¿Qué significa extendernos hacia los lados? Lucas 22, 42. A ver si lo tengo más grande. No. Lucas 22, 42. Les confieso que hoy día fue de terror porque tenía esta presentación lista desde el viernes y se me borró. Así que ahí la Mariela me ayudó, gracias Mariela. Lucas 22, 42 dice: el Señor pasó por incomodidades por amor a nosotros. En el huerto de Getsemaní dijo esto, dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Morir en la cruz no era algo cómodo, era algo terrible, y él sabía lo que se venía. Y él decía: Señor, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo ratifica esto no desde la perspectiva de la muerte física, sino también de la muerte emocional, que significa entregar a otros. A los corintios, que eran una iglesia muy espiritual, muy acá, muy allá, pero que en realidad estaban viviendo vidas egoístas, les dijo esto: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran hijos, abran también su corazón de par en par. Y este es el desafío, querido. Abre tu corazón de par en par. ¿Estás pasándolo mal en tu matrimonio? Abre tu corazón de par en par. ¿No hay lucas al final del mes? Abre tu corazón de par en par. Ama a otros. Ama a otros. Porque si te empiezas a centrar en: ay, no tengo lucas al final del mes, falta tanto mes al final del sueldo, ¿sabes qué? Lo único que vas a lograr es amargarte. Pero cuando tú decides amar a otro, Dios empieza a ensanchar tu corazón y empieza a experimentar gozo más allá de las lucas. Esta historia algunos la conocen, pero cuando nosotros vivimos en México pasamos por una crisis económica así más o menos. Bueno, en 6 meses no nos pagaron, porque la compañía entró en una crisis y no nos pagaban. Y estábamos con una niña pequeña, estábamos nosotros y no nos pagaban. Y no llegaba. Y no sé cómo llegó a nuestra casa un pedazo de carne. Así. En México la gente no come bistec, así como no come pedazos de carne así grandes, siempre la carne es como bien picadita. Así. Pero ese día, como nunca, en los 4 años que vivimos allá, nos llegó un pedazo de carne. Y Andrea lo guardó en el refri, así como el trofeo preciado. No sé cuánto le ha pasado esto, pero ¿cuánto le ha pasado que de repente abren el refrigerador y hablan y hacen eco, eco? Bueno, a nosotros nos ha pasado. Y cuando llegó el pedazo de carne fue como llegó el pedazo de carne y lo metió en el refrigerador. Y ¿saben qué? No sé si fue el mismo día o el otro día. Llegaron un montón de alumnos con hambre a la casa, y todos argentinos. Me gusta la carne. Y Andrea lo primero que pensó: mi pedazo de carne. Y lo estaba haciendo durar al menos así, de a pedacitos así. Cada uno de nosotros le tocaba una chupadita. Antes de irnos a la pega. Y después teníamos que conformarnos con mordernos la lengua, ¿no? Pero ese día fue una lucha realmente. ¿Qué hago? O sea, tengo estos 7 cabros con hambre allá adentro y lo único que tengo es este pedazo de carne. Y ¿sabes qué? En un momento Dios le dijo a mi esposa, le dijo: ¿sabes qué? Si tú no repartes el maná, se te va a podrir. Si tú no repartes tu maná, se te va a podrir. Cuando yo guardo mis cosas para mí, se pudren, finalmente. O te pudren a ti, o se pudren las cosas. Pero cuando tú las entregas, cuando tú las das, ves multiplicación. Dios se empieza a preocupar de ti cuando tú te empiezas a preocuparte de otros. Estás deprimido, estás deprimida, estás pasando por un momento que te sientes solo, te sientes sola, empieza a entregar a otros. Cuando empiezas a entregar a otros, Dios se empieza a preocupar de tu alma.
Amén. Eso significa extendernos hacia los lados. Entonces dijimos que nosotros necesitamos extendernos hacia arriba y hacia los lados. Amar a Dios y amar a los demás. Pero también necesitamos extendernos hacia abajo. ¿Qué significa extendernos hacia abajo? La palabra de Dios dice que si el grano no cae a la tierra y muere, no llevará fruto. ¿Qué significa extendernos hacia abajo? Significa aceptar la corrección de otros. Uno de los grandes hombres de Dios que hubo en el Nuevo Testamento fue Pedro, o San Pedro, como le dicen los católicos. Pedro fue uno de los personajes más respetados después de Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ahí en ese pasaje que tengo consignado, Gálatas 2, del 11 al 14, anótelo y después lo puede revisar en su casa. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que en un momento dado se encontró con Pedro y que Pedro los evitaba a los gentiles, evitaba a los no judíos. ¿Por qué? Porque habían llegado los judíos de Jerusalén y que los judíos de Jerusalén no se juntaban con los gentiles, o sea, con los no judíos. Y él, como para quedar bien con los judíos de Jerusalén, se empezó a evitar a los no judíos. Y dice Pablo en este versículo que confrontó a Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Tú siendo judío y sabiendo que la salvación viene de Jesucristo, ¿por qué obligas a los que no son judíos a comportarse como judíos? Y lo retó, dice, duramente. Ahora, cuando uno empieza a ver el problema en perspectiva, empezamos a ver quién era Pedro. Pedro era la segunda persona más respetada después de Jesucristo entre los apóstoles. O sea, no era cualquiera. Pero Pablo era un aparecido, en realidad, así entre comillas, que había aparecido recién, y va y le echa la foca a Pedro por lo que estaba haciendo con los gentiles. Y saben, cuando uno lee el pasaje es impresionante porque Pedro no dijo nada. No dijo nada. Por lo menos la Biblia no dice que haya dicho nada. No dice que haya dicho, ay, cómo se nos ocurre. No dijo, a ver, ¿quién te dijo que yo andaba así? ¿Me escuchabas así? Te lo dice a alguien, ¿sabe qué, hermano? No, ¿quién te dijo? ¿Ya me están pelando? Ya, no voy a decir nada más. No se defendió Pedro, se quedó calladito. Lo único que sabemos después de la respuesta de Pedro está en 2 de Pedro 3, versículo 15. Pedro aceptó la corrección de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo que les voy a dar ahora, Pedro renuncia a su propia opinión. En 2 de Pedro 3, 15, 16. Esta es la última carta de Pedro antes de morir. Y a las iglesias les dice, y les pido que pongan atención en las enseñanzas de nuestro amado hermano Pablo. Él dice cosas muy profundas, a veces un poco difíciles de entender, pero que en realidad los que se pierden las tuercen para su propia condena. O sea, Pedro no solamente aceptó la corrección de Pablo, sino que él mismo renunció a tener su propia opinión. Y el morir a nosotros mismos muchas veces significa renunciar a que nuestra opinión sea la que vale. Y eso en una cultura como la chilena, que nos gusta opinar, y que como herencia de la dictadura decimos, a mí nadie me va a callar, porque en la dictadura nadie podía decir nada, ¿no es cierto? Nadie podía decir de qué color político era, no podía. Entonces ahora se provocó una reacción sociológica que ahora no, a mí nadie me va a decir que no. Y
Y por eso nos encontramos con un congreso que lo único que hacen es pelear entre ellos. Y aunque no estén de acuerdo con la ley que el otro quiere emitir, no lo van a sacar. ¿Por qué? Porque a mí nadie me ha dicho. Porque yo estoy en el otro lado y tú estás en ese. Nadie me va a callar a mí. Y esa cuestión es pecaminosa. Eso ha provocado que la iglesia evangélica sea la iglesia más dividida en Chile. ¿Saben cuántas denominaciones evangélicas hay en Chile? 5.500. 5.500. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de denominaciones. 5.500. ¿Saben cuántas hay en San Bernardo? 500. 500 iglesias hay en San Bernardo. Y somos la tercera comuna con el más alto índice de drogadicción y de violencia intrafamiliar de todo Chile. O sea, ¿el Evangelio ha hecho algo? Quizás lo hizo anteriormente, pero ahora necesitamos ser conocidos como una iglesia que ama. Y para eso necesitamos aprender a renunciar a nuestra opinión. Dios no me ha llamado a condenar a la iglesia de la esquina. Dios no me ha llamado en internet a decir, los de la iglesia del vecino son terribles, son espurios. ¿Saben qué? Dios no nos ha llamado a eso. Aquí a la Villa San Bernardo por lo menos no. Y si tú lo haces, por favor no digas que eres de la Villa San Bernardo. Amén. Amén. Porque amar significa renunciar a nuestra propia opinión. Yo no soy responsable por lo que haga la iglesia del vecino. Yo soy responsable por lo que hago yo. Y mi iglesia, somos responsables nosotros por lo que hacemos aquí. No somos responsables por lo que haga el vecino al frente, el vecino al lado. No somos responsables. Pero sí somos responsables delante de Dios por lo que nosotros vamos a hacer. Y Dios nos llamó a amar, chicos. Y cuando más haya fariseos y guardianes de la sana doctrina apelando a otras iglesias, usted más enfóquese en hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, Jesús, siendo Dios, se rebajó a ser un ser humano. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué? Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Saben? Por estas cosas, porque Él se rebajó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, fue que, ahí está el versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quieres ser el primero? Ser el último. Eso lo digo el Señor. ¿Quieres ser exaltado? La palabra de Dios dice que se humilla, será exaltado. Si no te humillan, no será exaltado. La palabra de Dios dice que el Señor mira con compasión al humilde y al compasivo, pero al altivo lo mira. ¿Por qué estamos animando a hacer esto? ¿Por qué estamos animando a entregar nuestra vida? ¿Por qué estamos animando a esto como el protemplo? No porque somos tan buenos, no porque queremos un templo bonito para nosotros, no porque queremos ganar perlitas en la corona. El que tiene oídos para ver, oye. No por ver cuánto aguantan. Les estamos animando a esto porque esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Se humilló a sí mismo, entregó de sí, fue colgado en una cruz por amor a Dios y por amor a los demás. Y estamos haciendo un lugar en el corazón de esta iglesia para que todos vengan. Estamos haciendo un lugar en el corazón tuyo y en el mío para que más vengan. Ayer hablaba con el pastor Felipe, que es
¿cómo se dice?, el coordinador general de las viñas de los Estados Unidos. Y le hablaba acerca de ciertos problemas que había entre algunos hermanos. Yo le decía, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo solucionar que algunos se integran a nuestro movimiento nacional y otros no? Como que permanecen así, como distantes. ¿Cómo confrontar esas actitudes? Y él me dijo esto: mira, ¿sabes? Cuando una persona está en la egoísta, hace un círculo chiquitico para él y sus circunstancias, y cuanto más su esposa. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Hacer un círculo más grande para que él quepa también. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: hacer un círculo grande, grande, grande de amor, para que los que vienen puedan caer aquí. Ha estado en grupos de jóvenes donde todos se conocen las tallas y tú llegas y se empiezan a tirar tallas entre ellos y tú no cachai nada. Eso es una vida egoísta. Eso es ser egoísta. ¿Por qué? Porque ser generoso es incluir, no es dejar fuera. Ser generoso es mira, ven, sírvete aquí. Ser generoso es, mira, ven a conversar con nosotros, mira lo que estamos. Eso es ser generoso. Pero si nos quedamos entre nosotros nomás, vamos a hacer una iglesia linda, pero una bola de egoístas. Y yo no quiero eso. ¿Quién no quiere eso? Yo no quiero eso. Yo no quiero una iglesia egoísta. Yo quiero una iglesia generosa. No solamente con su plata, no solamente con su ropa, no solamente con sus alimentos, sino de generosos de alma. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. A eso vino el Señor. Esa es la misión de la iglesia. Por eso vinimos a este lugar, para entregar y dar. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Señor. Tú, Fred, no la corté. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos has llamado